Bien, cómo ha sido la actividad de la conversación en las redes sociales ante la estrategia de regreso a la nueva normalidad que difundió en primer momento el gobierno federal y que está afinando ahora mismo, por lo que sabemos, entre el subsecretario López-Gatell, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otros funcionarios, de lo cual nos estaremos enterando en esta semana, ya sea en la mañana o a estas horas? Bueno, vamos a preguntarle a Jimena Céspedes, socia directora de Metrix, que nos hable y nos ayude a entender esta conversación con el uso de la tecnología, de la inteligencia artificial. Jimena, buena semana, buenas tardes. Hola Héctor, buenas tardes. A ver, te cuento qué fue lo que hicimos. Veníamos analizando desde el principio, o sea, desde que estaba en China ya estábamos nosotros analizando. Y entonces lo que armamos fue un antes, un durante y un después. ¿Qué significa esto? Comenzamos a ver qué era lo que decía la gente, opinión pública específicamente, antes de la declaración de la pandemia. Esto fue alrededor del 11 de marzo. Después, durante el tiempo que llamamos de sana distancia y de confinamiento, en cierta manera, aunque tiene sus propias etapas, tanto por sectores como por zonas y regiones. Y lo que viene siendo, o lo que están diciendo, que vamos a regresar a esa nueva normalidad que el presidente nos ha dicho. En esos tres momentos, digamos que ha cambiado la percepción de la opinión pública. Hicimos un análisis respecto de tres sectores: del sector de privado, o sea, empresas y sector económico, del sector gobierno y del sector salud. Y en cada uno de estos hemos encontrado particularidades. Al comienzo, la gente estaba como muy optimista de que eso no nos iba a dar a nosotros, que estaba muy lejos y que pues o sea, que podríamos seguir con nuestra normalidad. Después, durante el tiempo en que seguimos en confinamiento, pero que sabíamos con certeza que nos íbamos a quedar durante un tiempo. Comenzó la percepción hacia el gobierno comenzó a empeorar, mientras que la percepción hacia las empresas estaba mejorando, y el sector salud es el que a mejor le ha dado. Y ahorita, en el momento en donde anunciaron ese regreso paulatino, en donde la gente lo que más quiere es salir de sus casas, pero también está muy preocupada, ha comenzado a mejorar para el sector empresarial la percepción, porque creen que son los únicos, junto con el sector salud, que están haciendo algo para que regresemos a esa nueva normalidad. Y el hecho que el gobierno, aunque dé algunas certezas por el tema de los semáforos, no nos ha dicho realmente cuándo, cómo y dónde, y en otros países ya se está abriendo, esa conversación cada vez ha sido más negativa hacia el gobierno y le está trayendo muchos problemas en temas de opinión pública. Jimena, te saluda Ana María Salazar. Muy interesante el reporte que nos acabas de proporcionar para esta semana. Pero, a ver, me queda la duda en términos hablas de estos tres diferentes momentos. Parecería que en este momento, ante la posibilidad de una reapertura, ante la posibilidad pues este mensaje que ha estado ya empezando a dar a diario el presidente de que él tiene las soluciones, tiene dinero suficiente para poder crear 2 millones de empleos. O sea, empieza a poner él sobre la mesa por lo menos posibles soluciones a algunas partes diferentes partes de los diferentes niveles socioeconómicos en México. ¿No estaremos ante una situación de que al crear estas expectativas y al poner sobre la mesa estas soluciones, el gobierno podría mejorar la percepción de las personas, aunque sea a corto plazo, porque ya la gente sí está desesperada y sí quiere encontrar soluciones a su situación su situación económica? ¿Sí me entiende la pregunta? A lo mejor ahora vamos a ver un avance positivo en la percepción del presidente. ¿Sabes cuál es el tema? Que al comienzo teníamos esa percepción positiva, sobre todo que el presidente decía que el sector salud estaba preparado, que no íbamos a tener problema, que no íbamos incluso a tener contagios, porque incluso los mexicanos éramos casi que inmunes a eso. Y eso comenzó a degradarse, porque la gente, en la medida en la que empezaron los contagios, comenzó a ver que podía colapsar el sistema, que había más muertos y más contagiados que los que nos habían dicho en algún momento, que efectivamente hay muchas noticias, lo que llaman infodemia, que no necesariamente sean noticias falsas, pero es una cantidad de información
que hace que la gente se preocupe más de la cuenta, o sea, no sé si es más de la cuenta o no, pero que en su psique diaria esté muy preocupada de si esto va a aumentar o no, que dicen que aplanan la curva, pero todo el mundo ve que la curva sigue subiendo. Eso hace que los mensajes que está dando el gobierno y que no son certeros y que no son técnicos, que ese es el problema más grande que tenemos. Haz de cuenta, el sector salud y el sector y el sector empresarial dan mensajes técnicos. Entonces dicen, esto es lo que está pasando, según los científicos se está diciendo esto, hay una posible vacuna de esto. La gente le entiende más a esos mensajes, o por lo menos le cree más a un mensaje de ya estamos casi aplanando la curva, ya estamos casi llegando a los 2 millones de empleos, ya está. Entonces, eso no da certeza y eso no está permitiendo que la gente le dé una aprobación positiva al gobierno, al contrario, va aumentando cada vez más esa incertidumbre que tienen y esos mensajes negativos hacia el gobierno, porque tampoco ven que haya una forma de regresar con estos números que estamos teniendo actualmente. Jimena, me da mucho gusto saludarte nuevamente. Te saludo a Omar Cepeda Castro. Ese punto de la infodemia, y estoy analizando justamente el informe que nos enviaste, el cual prácticamente le otorgas 3 láminas de tu estudio. Me parece muy importante que nos lo llegues a explicar, porque es un término muy, hasta cierto punto, científico, la infodemia. ¿Qué es exactamente la infodemia? ¿Qué efectos está teniendo en la sociedad? Digo, ahorita esgrimías algunos, sobre todo en la parte negativa de la información, pero nos gustaría que nos fueras más clara y sobre todo qué sectores son los más afectados, si es el gobierno federal, si son la comunicación que ha estado manteniendo las mismas empresas o el sector salud. ¿Quiénes son los que están más afectados por la infodemia? Mira, de acuerdo con la OMS, que esto fue término prácticamente que ellos acuñaron, porque al comienzo se hablaba de noticias falsas o fake news. Esto que implicaba que cualquier noticia que no fuera real la consideraban como falsa, pero en realidad no necesariamente era falsa per se. Hay como un gradiente de información desde que la cabeza de una nota no tiene nada que ver con lo que dice adentro, o que el mensaje que se ponía en un post en alguna red social quería ser más alarmista que lo que decía la nota. Entonces había como gradientes dentro de una noticia falsa, hasta la que ya era falsa, que eso no había forma ni siquiera de sostenerla en un tribunal. Entonces, lo que ha pasado con esto, porque digamos que la pandemia al ser mundial, lo que ha habido es una cantidad de información que va desde la científica que quien lo lea no entiende ni siquiera de qué se trata, hasta la especulación completa de que si el virus salió de un laboratorio o que si vino por la rata o por el murciélago y que ninguna de esas pueden ser comprobadas y que ni siquiera, o sea, que no podemos ser 100% certeros en el tema. Entonces, lo que ha venido pasando es que la gente comienza a consumir esa información y hay información que es técnica o científica que tiene bajo impacto, que es de muy baja especulación, pero que muchas veces no tiene suficiente impacto porque la gente no la entiende, hacia aquella que puede ser de mucha especulación y mucho impacto, que digamos que hay es todas esas noticias falsas desde, o sea, como les digo, desde quién inventó ese virus. Entonces, entre todo eso, digamos que estos 3 sectores, el sector empresarial, el sector gobierno y el sector salud, cada uno de ellos se diferencia por la información que generan. El sector empresarial ha estado mucho más pegado a información económica de bajo impacto, que no necesariamente la gente entiende lo suficiente porque son muy técnicos, o sea, te hablan del IVA, te hablan de generación de empleos, te hablan de seguros y que no, para el común denominador de la opinión pública no necesariamente lo entiende, entonces es de baja especulación y de bajo impacto, pero ha tenido muy buena repercusión en la opinión pública porque la gente piensa que las empresas sí están haciendo algo por ellos, cuidar el empleo, pedirle al gobierno que cuide su empleo, que les dé mejores condiciones e incluso alargar algunas cosas como mejorar los tiempos o que trabajen solo 3 días en vez de 5 para poder mantener eso. Eso y más los donativos al sector salud, eso también le ha impactado mucho la opinión pública. En el sector salud viene exactamente la parte muy técnica, pero explicada de manera coloquial, por decirlo así. Entonces la gente sí le cree a López-Gatell cuando habla porque le entienden, o sea, le dicen, estos vamos, aunque haya términos que de vez en cuando no, pero creen que es un técnico
y a ese técnico hay que creerle y le creen a los números, y le creen a los números de la OMS, y le creen a los números de algunos términos, y le creen muchísimo a la gente de ese sector que habla sobre la pandemia. Obviamente fue cambiando de muy positivo a que ahorita sean un poco más negativos, pero por la cantidad de muertos que ha habido y porque ya no hay, y porque se ha visto que el sistema estaba bastante rebasado. ¿Qué pasa con el sector gobierno? El sector gobierno está más pegado a un tema menos técnico y más especulativo, por decirlo así, y de muy alto impacto porque todo el mundo oye lo que dicen en las mañaneras, todo el mundo lee lo que dice el presidente en general y lo que dicen algunos de los estados en el que viva cada quien. Y entonces eso ha hecho que, como no dan certeza, porque tampoco la pueden dar en cierta forma, o sea, todavía desafortunadamente no tenemos una bola mágica, y no están pegados tanto a lo técnico como dice el sector empresarial o como dice el sector salud hacia lo científico. Entonces eso ha hecho que la gente tenga menos certeza y lo considere mucho más negativo y no le crea. Por ejemplo, el tema que hay una discusión grandísima de si los números son correctos o no son correctos, si vamos a llegar a ser si nos van a cerrar las fronteras. Ahorita por parte de las cosas que están diciendo, si de pronto nos cierran las fronteras porque nos vamos a parecer más a Brasil que a otro país que están todos abriendo. Entonces, esos temas de especulación son los que han generado mala opinión dentro de la opinión pública. Jimena, entonces, quien tiene en este momento, para hacer un resumen del informe que hoy nos presentas, quien tiene en este momento la mayor credibilidad en redes sociales por las conversaciones en Twitter, Facebook y las búsquedas en Google, en fin, es el sector salud. Si pudiéramos compararlo así de manera muy, muy sencilla, ¿hoy podría tener mayor credibilidad López-Gatell que el propio presidente López Obrador o es ya mucho decir? No, tenemos todavía dos bandos muy polarizados, los que le creen al presidente y los que están a favor y en contra del presidente. No significa que le crean o no. Entonces, digamos que esa polarización que ya veníamos arrastrándola desde bastante tiempo atrás, ahorita está siendo muy visible. Piensen que el sector salud forma parte del sector gobierno, aunque aquí lo que les hicimos fue diferenciar las conversaciones para que fuera muy claro qué parte formaba parte del sector salud y qué parte formaba parte del gobierno. Efectivamente, digamos que los números que da en la nocturna o como le llamen en la tarde, son más creíbles que los mensajes que dice el presidente en la mañana, precisamente porque además ya la gente se acostumbró a verlos y entonces es como el dato de la semana, entonces del dato diario. Entonces, efectivamente, digamos que el sector salud lo que ha permitido es dar un poco de certeza, así sea con números, a la población en general. Entonces, si lo pones desde el punto de vista de si es más importante o no, no creo, si le creen más o no, lo engloban dentro del sector gobierno. Cuando dicen no le creo a los números, incluyen al presidente y al sector salud en general, pero digamos que en percepción sí tienen muchísima mejor percepción el sector salud que el sector gobierno en general. Jimena, en base a este reporte, ¿qué conclusiones están llegando ustedes en términos de cuál va a ser la estrategia de comunicación del gobierno federal? Porque en parte tienen un dilema, en parte tienen una visión de cómo va a ser esta recuperación económica, en donde su estrategia no incluye al sector privado. Claramente no quieren que ni siquiera se acerque la imagen del presidente a propuestas o ideas o posiciones que ha tomado el sector privado. O sea, hay un claro distanciamiento, no solamente político, pero sino en términos de comunicación y de imagen. Pero al mismo tiempo, cuando veo estos datos y veo tu presentación, el sector privado en cierta forma es, por su comportamiento, cómo están usando las redes sociales, está mejorando su imagen está mejorando a comparación de cómo es tradicionalmente la imagen que se tiene en México del sector privado. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? O sea, el acercarse al sector privado en este momento tal vez sería algo bueno para la imagen y la percepción del gobierno, particularmente el gobierno federal. Pero al mismo tiempo ahora el sector privado, en cierta forma, tiene
tiene una imagen, una buena imagen que no ha tenido con anterioridad. Entonces, ¿cuál es la estrategia? O sea, ¿qué recomendaciones se debería de hacer para el país? Porque necesitamos que estos dos entes trabajen juntos, ¿o no? Eso, Ana María, estoy completamente de acuerdo contigo. Y ahí sí, o sea, si pudiéramos, o sea, si pudiéramos ser nosotros los que le recomendaríamos, yo creo que sería lo primero que haría. O sea, sector salud, gobierno y sector empresarial deberían trabajar juntos e incluso que fueran los números en conjunto. Eso, digamos que sería lo primero. Pero hay un tema que no estamos viendo. Desafortunadamente las gráficas no lo muestran, pero lo hemos estado leyendo. El gobierno tendría que preocuparse de lo que dice y también de lo que no dice. Y resulta que cada vez más en la conversación, porque ahorita en donde se está centrando el gobierno es en el tema del empleo y de volver a la nueva normalidad. Digamos que son los dos temas que nos tiene hablando, más temas alrededor de energía y otras cosas más que a la opinión pública no necesariamente ni entienden ni le causa mucho ruido. Pero lo que sí está aumentando dentro de esta conversación son tres temas. El tema de inseguridad, el tema de saqueo, robos, tema de secuestros express, que incluso supuestamente si estamos todos metidos en las casas no debería estar pasando. Tema recurrente de hambre, comienza ya a haber una curva específica de gente que está buscando ese tema y está hablando cada vez más de eso. Y que esos tres temas, junto con el tema de empleo, debería ser en lo que debería enfocarse el gobierno, porque esto puede que no explote entre las redes sociales en julio, pero puede que comience a hacerlo a partir de agosto y de septiembre. Entonces, si el gobierno no se quiere acercar ahorita al sector empresarial, lo que debería hacer es subirse a un discurso que nos prevenga del resto de cosas que van a suceder, porque ya están, no sabemos si van a suceder o no, pero ya están en la conversación digital como incipientes, para entonces decirnos qué es lo que tendría que hacer el gobierno, y entonces ya eso nos daría una certeza de comunicación sobre unos temas que seguramente en el consciente colectivo los tenemos metidos todos. Y entonces eso seguramente le ayudaría a tener una percepción positiva si lo que quiere es no acercarse al sector empresarial. Claro. Jimena, finalmente me gustaría preguntarte, a partir de todos estos datos que estás analizando, que es muchísima la información, muchísimos los temas, por supuesto ha estado sobresaturada la agenda de una variedad infinita de temas que van desde la salud, la economía, lo social, los daños colaterales que están sucediendo a partir del confinamiento, entre muchas cosas más que seguramente están ahí sobre la mesa. Me gustaría preguntarte hacia dónde consideras que va a estar el interés de la opinión pública por ir conociendo lo que va a suceder, quizás sea la vacuna o el logro de la obtención de la vacuna, el empleo. ¿Dónde crees que se va a estar concentrando el interés de los mexicanos para conocer la información sobre la pandemia? Mira, lo que hemos visto basados en los momentos que analizamos antes, digamos que la gente se va moviendo conforme van pasando las etapas. Ahorita la gente lo que más preocupado está es en el tema de salud. La gente no estaba preocupada de si tenía seguro de gastos médicos mayores, si tenía o no el seguro social para toda su familia, si tenía un seguro de gastos funerarios, como que eso no se les había ocurrido. Y ahorita que cada vez se cierra más el círculo y cada vez tenemos gente alrededor que está enferma, que está contagiada o que incluso ha fallecido, la gente comienza a preocuparse en este momento por el tema del sector salud, o sea, por el tema de salud en sus casas. Ese digamos que es como el primero. De ahí el tema de empleo, porque cada vez esto va a ir aumentando en la medida en la que la economía no se reactiva de la noche a la mañana. Y como todavía no tenemos certeza y vamos corriendo las fechas, y esto no solamente nosotros, lo vimos a nivel mundial, entonces el siguiente va a ser el tema de empleo. Y el tema de empleo va a ir acompañado del tema de inseguridad y del tema, como les comentaba, de hambre. El tema es transversal, el tema de la vacuna. La gente sí está, o sea, digamos que hay una polarización entre los que les importa mucho el virus, pero no saben qué tendrían que hacer, y todos aquellos que dicen yo no salgo hasta que no esté la vacuna. Entonces, por eso digamos que hay transversalidad ahí, pero en necesidades básicas, y ya después nos vamos a preocupar de las siguientes. Muy bien. Bueno, pues para quien quiera consultar este estudio, ya está en línea
el último estudio sobre las líneas discursivas a favor y en contra de este tema del programa para el regreso a la socia directora de Metrix. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego y nos vemos el siguiente lunes.